En Infinita 100.1 analizamos temas contingentes con la visión de la academia. Esto es Red Transformadora, una mirada diferente al día a día del país. Presentado por Santo Tomás, la red transformadora de Chile, comprometidos con los desafíos y el desarrollo de nuestro país. Mañana se va a conmemorar algo que se viene haciendo desde hace ya 6 años, el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, con el fin de sensibilizar y llegar a todos los niveles de la sociedad con la cultura de la inocuidad. ¿Qué significa esto? Vamos a hablar de la relevancia de la inocuidad de los alimentos y qué tan seguro y apto para nuestra salud es lo que consumimos todos los días. Estamos con Liliana Mayer Neumann. Ella es académica de la Facultad de Recursos Naturales y Medicina Veterinaria de la Universidad Santo Tomás. Liliana, gracias por estar aquí, bienvenida. Muchas gracias, Manuel, por la invitación. La Organización para la Alimentación y la Agricultura de Naciones Unidas, la FAO, la misma Organización Mundial de la Salud, han señalado y mirado algunas estadísticas que por lo menos cada año hay 600 millones de personas que se enferman por consumir alimentos contaminados. Expliquemos primero qué significa la inocuidad de los alimentos como concepto. Perfecto. El nombre inocuidad es un nombre relativamente nuevo. Antes se hablaba de higiene y control de alimentos. Inocuidad es un término que significa, simplemente viene de la palabra inocuo. Inocuo significa que no produce daño. Y se entiende bajo el concepto de que los alimentos solamente deben entregarnos nutrientes, alimentarnos, pero no producirnos ningún tipo de daño, ni enfermedad, ni mucho menos muerte. Sin embargo, a veces, lamentablemente, eso ocurre. De manera que, bueno, la FAO y la OMS están permanentemente entregando directrices respecto de qué aspectos hay que priorizar para las políticas públicas en los distintos países, y esto viene normado a través del Reglamento Sanitario de los Alimentos que cada país tiene y que toma de lo que se llama el Codex Alimentarius, que es como la Biblia de los alimentos a nivel mundial. Nosotros tenemos un reglamento sanitario de los alimentos bastante completo y que se está actualizando permanentemente. ¿Qué alimento es totalmente inocuo, por ejemplo? Es que todo alimento debería, para ser alimento, debería ser inocuo. No, claro, pero ese es el deseo, el objetivo. Pero pongamos un ejemplo de un alimento que uno puede consumir habitualmente que es inocuo. Todos los alimentos que son bien manipulados y que han sido, certificados o que vienen en envases con resolución sanitaria, son alimentos que son inocuos. O sea, todo lo que compramos en el supermercado que está dentro de las fechas consideradas aptas para el consumo deben ser inocuos, son inocuos. Pero el punto es cuando nosotros no consumimos esos alimentos de la manera correcta, cuando los dejamos a temperatura ambiente, cuando, por ejemplo, manipulamos un alimento crudo y luego con ese mismo cuchillo, con las mismas manos, manipulamos un alimento que está listo para ser consumido. Por ejemplo, un ejemplo típico es que las personas a veces manipulan carne de pollo o de vacuno, y después con ese mismo cuchillo con que cortaron esa carne, cortan la lechuga o se hacen un sándwich y se olvidaron que ese cuchillo ya estaba contaminado, y por lo tanto ahí es donde se producen lo que se denomina la contaminación cruzada. Claro, es que hay gente que muchas veces he escuchado decir que, no sé, pues claro, cortó un pedazo de carne y después cortó la cebolla y dijo, si todo va a la cacerola, ¿cuál es la diferencia en tener que lavar el cuchillo entre una y otra? ¿Cuál podría ser la contaminación ahí? Claro, y esa es una argumentación que es bien común y que uno la ha escuchado en muchas oportunidades. Sí, es cierto que el calor destruye gran parte de los patógenos, o todos los patógenos, pero el problema es que si nosotros tenemos esa cultura y esas costumbres, esas malas prácticas, vamos a hacer lo mismo de pronto con un sándwich, por ejemplo, con una ensalada, que la vamos a consumir directamente y que no va a ser sometida a calor. Uh-huh. Entonces ahí es el problema. Si tú, por ejemplo, estuviste preparando un pollo crudo y luego aliñaste una ensalada y lo hiciste también con las mismas manos sin habértelas lavado, evidentemente estás traspasando las bacterias del pollo, que podrían tener perfectamente Salmonella, Campylobacter, Escherichia coli, es decir, muchas bacterias distintas, las estás transfiriendo a la ensalada. Entonces después te comes la ensalada, a las cuantas horas, a las 12 horas, empiezas con gastroenteritis,
Y no le vas a echar la culpa a la ensalada, porque vas a decir, no, si la ensalada estaba limpia, la lavé yo, la limpié yo, pero no te acuerdas que no te lavaste las manos entre medio o usaste el mismo cuchillo que cortaste la carne de ave, luego lo usaste para cortar las hojas de lechuga, por ejemplo. ¿Qué tan alineado está la ciudadanía con el concepto de la inocuidad de los alimentos hoy día? Yo creo que falta mucho todavía. Hay que invertir en educación. Lo que pasa es que ese es un tema que está al debe desde hace mucho tiempo, que es invertir en educación en tema de inocuidad. Establecer la cultura de la inocuidad alimentaria, y para eso obviamente que hay que empezar desde chiquititos, desde los jardines, ya no se llaman jardines infantiles, desde los lugares donde van los infantes, ¿no es cierto?, los niños menores de 5 años, desde ahí, porque en las personas ya de edad más avanzada es más difícil cambiar las costumbres. No es que no se pueda hacer, igual hay que hacerlo, pero es mucho más fácil lograr estos objetivos en niños pequeños. La salmonela, me imagino, debe ser una de las enfermedades más digamos, comunes, de como bacterias, ¿no? Y la listeria también. ¿Qué otras probablemente están ahí también presentes? La salmonela es la primera causa justamente de enfermedades de transmisión alimentaria en Chile y en los países desarrollados. Así que estás muy bien informado. Uh-huh. La listeria no es tan frecuente, afortunadamente, porque la listeria es una enfermedad, o sea, la listeriosis es una enfermedad bastante grave. Es muy grave, claro. Sí, puede llegar a producir hasta un 30% de mortalidad en la población vulnerable, que es la población constituida por ejemplo, personas de la tercera, cuarta edad, embarazadas, inmunodeprimidos y, por supuesto, niños pequeños. Ahora, nosotros tenemos en Chile una venta informal de alimentos en la calle, que además ha venido creciendo. Yo no quiero estigmatizar, pero es un hecho que además se ha multiplicado con la presencia de migrantes en nuestro país. Es muy común ver cocinerías de migrantes colombianos, venezolanos en distintos puntos del país, muy frecuentemente en el norte, en zonas de la región metropolitana también. Y me pregunto, ¿cuán consciente es la gente de los riesgos sanitarios, precisamente de la venta informal de estos alimentos, que evidentemente no necesariamente cumplen las mínimas condiciones higiénicas y sanitarias? Efectivamente, eso es una realidad que nos duele, porque ha cambiado un poco el paisaje urbano con estas cocinerías, ahí estos puestos ambulantes. Y bueno, ¿qué se puede hacer frente a eso? Yo creo que hay que seguir insistiendo con educación, porque esas personas, sea como sea, están trabajando. O sea, yo siempre pienso, si esas personas no están haciendo eso, ¿qué van a hacer? Si a lo mejor no saben hacer otra cosa. Entonces, habría que invertir políticas públicas fuertes para sacarlos de ahí, sacarlos de la calle y entregarles un lugar digno donde puedan vender sus alimentos, a lo mejor hacer unas lindas avenidas de comidas de diferentes países del mundo. Podría transformarse en una oportunidad, siempre y cuando, por supuesto, se invierte, y eso significa, yo creo, bastante tiempo, no es una cosa de un día para otro. Uh-huh. Bueno, en cuanto a la percepción que tú me dices, la percepción de riesgo en la población es muy variable, porque está determinada por varios factores, y entre ellos incluso el sexo, porque los hombres tienen una percepción de riesgo menor que las mujeres. Así es, ese es un buen punto. Las mujeres en general, porque estamos asociadas con la crianza de los niños y con el cuidado de los niños, tendemos como a preocuparnos más de lo que vamos a consumir. Y, por ejemplo, si hoy día hablábamos de eso en la celebración del Día de la Inocuidad Alimentaria Internacional, que si se cae un trozo de pan al suelo, lo más probable es que un hombre lo va a recoger y se lo va a comer, pero una mujer lo va a recoger y lo va a botar, porque va a decir que está contaminado, que ya no sirve. En general, o sea, son cosas que hay que seguir evaluando, porque falta como un laboratorio que efectúe justamente lo que tú señalas,
como un termómetro de lo que es la percepción del riesgo en la población. Es que te lo quiero llevar a la cultura así como cotidiana del chileno, o sea, incluso tenemos hasta como refranes, así como chancho limpio nunca engorda y cosas por el estilo. Entonces, ¿cuánto trabajo y cómo se hace ese trabajo para cambiar la mentalidad respecto del riesgo que se corre? Es fácil, o sea, es difícil, no es fácil, eso quería decir. Hay aspectos que digamos que son mitos, como lo que tú acabas de señalar, eso de que chancho limpio no engorda, claro. Y cosas así. Y también tenemos que pensar en otra cosa que es una realidad. La población chilena y la población mundial está envejeciendo. Ajá. Y hoy día casi un 25% de la población chilena son adultos mayores, ¿ya? O lo vamos a hacer muy pronto. Y por lo tanto, esos mismos riesgos que antes para nosotros eran bajos o reducidos, comienzan a tomar un tenor mucho más de mayor gravedad, de mayor importancia, porque esas mismas bacterias que tú señalaste hace un rato, la Listeria monocytogenes, por ejemplo, que es una bacteria que está a veces en la leche, en los quesos sin pasteurizar, y que es una enfermedad zoonótica, o sea, está presente en los animales y de los animales llega a las personas. No es una bacteria que viva en el intestino de las personas, ¿ya? Es una zoonosis, es decir, se transmite desde los animales a las personas. Bueno, esa bacteria en una persona inmunocompetente, es decir, en un joven de 25 años, normal, probablemente no le produzca nada o le dé a lo más una gastroenteritis. Pero esa misma dosis de bacterias de Listeria monocytogenes en una persona de 70 años, con diabetes, o a lo mejor un poco obesa, puede producir la muerte. Así de simple. Es una diferencia bien relevante. Déjame llevarte al siguiente tema. Estamos conversando hoy día con Liliana Mayer Neumann. Neumann está bien pronunciado, ¿no? Sí, Neumann. Ya, perfecto. Académica de la Facultad de Recursos Naturales y Medicina Veterinaria de la Universidad de Santo Tomás, al trabajo que está haciendo la misma universidad, porque ellos entiendo que ustedes están participando de manera bastante activa también en la formación de capital humano especializado en el tema de la inocuidad. Me gustaría mirar qué competencias consideran fundamentales para los profesionales de esta área. ¿Cómo los van formando en la práctica? Bueno, primero las mallas curriculares están basadas en competencias y eso implica que los estudiantes, por lo menos de la universidad que represento, hacen mucha actividad personal, es decir, ellos aprenden haciendo y buscando su conocimiento, construyendo su propio conocimiento y hacemos este tipo de aprendizaje más servicio, vinculación con el medio, van a terreno, así que se hacen ese tipo de actividades. Pero además de eso, hay diplomados que por supuesto van perfeccionando y van alineándose con las áreas que a ellos les interesa, y además tenemos un magíster ahora que prontamente se va a hacer realidad, en el mes de agosto tengo entendido va a comenzar, y que es en una salud justamente que incluye también el tema de la inocuidad alimentaria. Está dentro de este gran paraguas que es una salud que tú señalaste hace un rato y que implica que la salud humana está íntimamente relacionada y conectada con la salud animal, con la salud del medio ambiente y con la salud de las plantas. Ese concepto ya logró tener, digamos, unanimidad y todos se alinearon en torno a eso, porque no podemos solucionar un problema tan complejo de la salud humana abordándolo solamente desde una arista o desde una mirada. Hay que tener todas las miradas, y esas miradas incluyen otras disciplinas, incluyen disciplinas muy alejadas incluso de la medicina, claro, pero que se conectan a través hoy día de las bases de datos, de los manejos de los datos, que es súper importante ahí la mirada ingenieril, todo lo que tiene que ver la irrupción de la inteligencia artificial, que sin duda nos ha venido a complementar y ayudar mucho.
pero que por sí misma y por sí sola no puede reemplazar, ¿no? Eso uno se da cuenta que es así porque uno a veces le da tareas a la inteligencia artificial y lo revisa y hay unos errores garrafales. Sí, bueno, obvio, y la gente cada vez se confía más. Sí. Corrígeme si me equivoco, pero tú participaste, entiendo, como asesora técnica en la elaboración del manual de apoyo a la formación de manipuladores de alimentos, ¿no? Sí, justamente, con Achipia. ¿Y cuál era el objetivo de ese manual? Aunque el nombre por sí mismo lo describe bastante bien, pero la idea es que ese manual llegue a quiénes y sea utilizado de qué manera. La idea de ese manual es ir formando esta cultura de inocuidad alimentaria y haciendo una especie de, diría yo, como una especie de pirámide donde se forman líderes que a su vez después van a quedar dentro de las empresas y van a seguir formando hay como los formadores de líderes, que seríamos nosotros. Uh-huh. Luego están los líderes, que son los que están dentro de las empresas, y los operarios, los trabajadores que vienen que pueden rotarse, ¿no es cierto? Y que se van a veces cambiando, pero estos líderes que están dentro de la empresa van a recibir toda esta información, toda esta capacitación, se van a estar permanentemente capacitando y de esa manera entonces se logra realmente permear todo el sistema y lo que se pretende es eso, establecer una cultura de inocuidad alimentaria. La Universidad de Santo Tomás ha tenido participación en mesas técnicas, instancias estratégicas, como por ejemplo, entiendo, el Comité Nacional de Pérdida y Desperdicio de Alimentos y el documento Escenarios Futuros, que ha sido impulsado también por el Senado, ¿no? La universidad ha tenido ahí un rol bien relevante. Hablé un poquitito de eso también. Sí, bueno, esa fue una experiencia muy buena, muy bonita, que se desarrolló durante todo el año pasado, el año 2024, y se venía desarrollando también antes, desde años anteriores. Se elaboró un documento que está en la biblioteca del Senado y que está a libre disposición para el que quiera leerlo, donde se enfocaron las políticas públicas hacia dónde deberían ir enfocadas en los próximos 10 años. Hablando o situándonos en el contexto de este mundo tan cambiante, con escenarios futuros. De hecho, así se llama el capítulo más importante, escenarios futuros, porque justamente enfoca la alimentación saludable, inocua y sustentable, que es un tema relevante hoy en día en Europa, por ejemplo. Es mucho más las exigencias que hay a los alimentos sustentables, es decir, cuando un consumidor adquiere un alimento, se fija si tiene sellos de bienestar animal, si tiene sellos de sustentabilidad, y de acuerdo a eso elige el alimento. Ah, claro. ¿Ya? Esas cosas de a poquito están empezando a llegar también a nuestro país, pero... ¿Ese es uno de los desafíos que tenemos para los próximos años nosotros? Por supuesto. ¿Y algún otro que tú nombrarías antes de terminar? ¿Qué otro desafío crees que tenemos por delante? Bueno, es que hay varios desafíos. Vamos, nombrémoslo. Una política de inocuidad coordinada y que esté absolutamente bien comunicada, en donde todas las entidades, y eso se está trabajando ya, las entidades públicas, las universidades, la academia, ¿no es cierto?, y la industria estén absolutamente comunicadas, estén hablando el mismo idioma, se reúnan de manera sistemática, se establezcan prioridades, por ejemplo, se utilicen los recursos de manera eficiente, poniendo énfasis en aquellas cosas que realmente son más relevantes, porque a veces se están haciendo cosas, pero no se sabe que se están haciendo, o se está trabajando en lo mismo, claro, en distintos lugares, y si eso se unieran, si se comunicaran, se lograría en menos tiempo los mismos resultados, mejores resultados. Qué gran conversación en un tema extraordinariamente interesante, hoy conversando sobre la inocuidad de los alimentos con Liliana Meyer-Neumann, académica de la Facultad de Recursos Naturales y Medicina Veterinaria de la Universidad de Santo Tomás. Liliana, un gusto, muchas gracias por haber venido al programa. Gracias a ti. Que estés muy bien. 7:31. Esto fue Red Transformadora, una mirada diferente al día a día del país. Presentado por Santo Tomás, la Red Transformadora de Chile, comprometidos con los desafíos y el desarrollo de nuestro país.